y en el día de hoy vamos a escuchar el Evangelio en su doble porción. Así que en esta primera parte les voy a invitar a leer en un primer texto en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, el capítulo 1. En algunas Biblias en la página 1091. Libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo a los creyentes que se congregaban en la ciudad de Colosa. Colosenses 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se identifica aquí con nuestro Señor, con nuestro Dios, y él habla de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Quiero hacer una primera pregunta a nuestros amigos que están presentes en esta tarde y por la radio Sana Doctrina también. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hay textos que nos hablan de la voluntad de Dios. Para el creyente dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que os apartéis de toda fornicación. La voluntad de Dios es que creáis en el Hijo, en el que Él ha enviado. Para tu vida, la voluntad de Dios, ¿qué significa? Aquí vemos a un hombre que él está consciente, Pablo está consciente que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para la predicación del Evangelio. Y es admirable cómo él puede llegar a esta convicción tan perfecta, entender o llegar al entendimiento de entender lo que Dios quiere para su vida. Yo pregunto, ¿sabes la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? O sea, ya no estamos hablando de si piensas que Dios existe o no. Esa es como una reflexión tan básica en este día. Dios existe. Dios es nuestro creador. Nos ha formado. Y si tú estás escuchando, nos estás viendo, es porque hay temor de Dios en ti. Hay algo que te motiva a asistir, a presenciar, a escuchar de la palabra de Dios. Eres temeroso de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Puede pasar una persona toda su vida siendo temeroso de Dios. Y aún así, al momento de partir de este mundo, terminar en el infierno. Puede darse el caso. Personas que han sido buenas en esta vida, que han sido un aporte a la sociedad, y cuando mueren, abren sus ojos y se ven en un lugar de condenación. ¡Qué terrible! La tremenda sorpresa que se llevarán. Pensarán, pero si yo hice todo lo que me dijeron en la iglesia, yo hice el bien al prójimo, hice buenas obras, ayudaba cuando podía, era buen vecino, era buen padre, buen hijo. ¿Por qué terminé en este lugar de condenación? Amigo, la verdad es que uno no va al cielo por hacer buenas obras, por cumplir los mandamientos de alguna congregación. Uno va al cielo porque ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y ha cumplido así la voluntad de Dios. Pablo llega a ese convencimiento: soy apóstol, soy el mensajero del Evangelio, de la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Ese convencimiento solamente se lo pudo dar Dios a la vida de Pablo. Él era perseguidor de la iglesia, era un injuriador. Él arrastraba a las personas
Imagínate, arrastraba a las personas para que renegaran del Señor, los perseguía, no solamente en Jerusalén, él pidió cartas para poder perseguir a los cristianos en otras ciudades, en otras latitudes. Era un hombre que odiaba el cristianismo y Dios le sale al encuentro, le sale al camino. Y fue tan impactante este encuentro con el Señor que cambió su vida totalmente. Pero en el día de hoy hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero no vemos ningún cambio en su vida. Siguen viviendo de la misma forma, siguen cometiendo las mismas prácticas, no vemos evidencias. Pablo cambió su vida totalmente. Los primeros cristianos pagaban con su vida el hecho de decir que habían creído en Cristo. No había lugar a dudas. Cuando una persona decía que se había convertido al Señor porque le costaba su vida, yo pregunto en el día de hoy, ¿qué nos cuesta decir que somos creyentes? Decimos, sí, soy cristiano. Incluso es bien visto por la sociedad de que las personas sean cristianas. Son un aporte a la sociedad. Pero en el siglo I las personas pagaron con su vida. Con su vida. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él sabía, cuando el Señor se le aparece en el camino, le dice después, llega un hombre, Ananías, y le dice todo lo que él va a hacer. Vas a ser enviado, vas a sufrir por la predicación del Evangelio, vas a estar delante de grandes autoridades. Y Pablo llega al final de su vida. La historia nos cuenta que puede haber sido decapitado, pagó con su vida, y cuando él ya está terminando, dice, acabado mi carrera. O sea, él en su mente conoce al Señor, sabe la voluntad del Señor, sabe que tiene que predicar, que va a estar frente a autoridades, que va a predicar en todo lado donde el Señor Jesucristo no haya sido predicado, para no predicar sobre fundamento ajeno, y recorre la mayoría de Europa predicando el Evangelio, y llega al final de su vida y dice, he acabado la carrera. Un convencimiento total de cuál era la voluntad de Dios en su vida. Te pregunto nuevamente, ¿sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O estás marcando el paso? ¿Se hacen los días cada día más monótonos? Y tú sabes, hay personas que conversando con ellas se dan cuenta que hay algo que no cuadra en su vida, que tratan de acercarse al Señor, que leen la palabra, que cantan himnos, pero le falta algo. Bueno, son personas temerosas de Dios, que tienen una buena vida, pero no han tenido un encuentro con el Señor en sus vidas y no saben la voluntad de Dios para su vida. El Señor en Juan, capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a leer de nuevo ese versículo, Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Puedes saber mucho de Biblia, puedes saber mucho de cantos,
Tal vez has sido criado en una escuela dominical, tal vez te sabes las historias de la Biblia. ¿Podrías decirnos aquí algunas historias que recuerdas de la Escritura, de la escuela dominical? Incluso podrías decir el plan de salvación. Y aún así, no ser creyente, no ser cristiano. Aquí está la voluntad, que lo dice el mismo Señor. Juan 6:40. Apréndese la cita. Juan 6:40. Y lo vuelve a leer, y lo medita, y lo lee una y otra vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Acaso qué somos en esta vida? Nacemos, estudiamos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, nietos, y luego la muerte, y eso es todo. ¿Será tan así? La palabra dice que Dios ha puesto en nosotros espíritu de eternidad, ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí, en algún momento sentimos la inquietud acerca del más allá, de la eternidad, de lo que viene después de la muerte, que nos cuestionamos esta vida y decimos, ¿cómo va a ser solamente esto? Tiene que haber algo más, debe haber algo más. Y la Escritura nos muestra que hay algo más. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, pregunta entonces, ¿has visto al Hijo? ¿Has visto a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por tus pecados? Que ve al Hijo, que lo contempla, que lo mira. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí, mirad al Señor. No mirad a los ángeles, no mirad a los santos, no mirad a María. Mirad al Señor, y tendrá de ti misericordia. Mirad a mí. Todo aquel que ve al Señor, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ahí está el próximo paso. Como decía, hay muchas personas que ven al Hijo, contemplan y saben que es un buen maestro. Las enseñanzas que dejó el Señor son preciosas. Está todo condensado en la bienaventuranza, los buenos consejos para la sociedad, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus frases, que hasta el día de hoy gente que incluso no es temerosa de Dios, las ocupa porque tienen sabiduría, conocen del Señor, saben del Señor, pero luego dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no dice haga una oración. Yo lo vi eso. Ponen una música tenue, unas luces, y con una música de fondo le dicen a las personas, cuando motivan a sus almas, pase al frente, haga una oración, repita esta oración después de mí. La Escritura habla de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree tiene vida eterna, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un asunto de fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Has visto al Hijo? ¿Sabes del Hijo? ¿Sabes sus historias? ¿Sabes que Él murió en la cruz del Calvario? Hay gente que hace crucifijos y todo, que recuerda su nacimiento, que recuerda su muerte, pero luego hay un paso. Dice, y cree en Él, y cree en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y eso nos habla de
de posesión. Si yo tengo la vida eterna, nadie puede decir algo contrario. Y cuando yo creo en el Señor Jesucristo, tengo vida eterna y es una posesión adquirida y no será arrebatada, porque estamos en las manos del Señor, estamos en las manos del Padre. Qué terrible aquellas personas que piensan que reciben la salvación, a la semana siguiente la pierden y la vuelven a tomar y la vuelven a perder. Qué terrible vivir así. Pero el Señor habla de vida eterna, de una posesión adquirida eternamente para siempre. Hemos visto al Hijo y hemos creído en Él como creyentes, como salvados. Y esa es la promesa del Señor. No es la promesa de uno de sus discípulos o de un gran profeta. Es la palabra del Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, dice el versículo 39. Cada uno de nosotros, los salvados, tenemos esta esperanza, que el Señor nos va a resucitar en el día postrero y no nos vamos a perder, porque esa es la voluntad del Padre, que envió a nuestro Señor Jesucristo a salvar lo que se había perdido, a buscarnos, a perdonarnos, a comprarnos, a redimirnos. El Señor Jesucristo en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. ¿Lo crees esto, amigo? ¿Crees esto que dice la palabra de Dios, que lo dice el Señor? Nos da la plena seguridad, la certeza. Lo que el Señor dijo es ciertísimo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Seguridad absoluta. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. No vendrá a condenación. No nos perderemos. Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Por eso es que es una buena noticia. ¿Recuerda el texto que mencionamos? Para que lo vuelva a leer, lo vuelva a meditar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es palabra del Señor, en lo que el Señor dice. ¿Podemos dudar de lo que el Señor dice? De ninguna manera. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que piensa que no sabe para qué está en este mundo? Que ha perdido el rumbo, ha perdido el camino. Hay personas que, teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, por circunstancias de la vida, se han apartado de todo eso. El enemigo ha ganado ventaja sobre ellos, los ha llevado por un camino que no es bueno, por sendas oscuras, y siguen rumbo a la condenación. El Señor no quiere eso. El Señor quiere perdonar. El Señor quiere ayudar, salvar, redimir. La voluntad de Dios a tu vida. Y para los creyentes, para los hermanos, sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Pablo lo sabía. Tenía conciencia, estaba seguro de quién había creído, estaba seguro que Dios lo había encaminado a un propósito en su vida, que era la predicación del Evangelio, y él cumplió a cabalidad
el propósito por el cual el Señor lo había salvado. Hermanos, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito? ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la invitación que dejamos. Si sabes cosas del Señor, le conoces como un personaje de la historia, tal vez, alguien que dio enseñanzas, que cambió la historia en un antes y un después de su nacimiento, que se han escrito miles de libros acerca de su persona, de su doctrina, de su enseñanza, de todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. La persona dice, ¿y cómo sé que he creído de verdad, de buena forma? Sabe que cuando uno cree, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente como un sello indeleble, un sello que nadie lo puede quitar, nadie lo puede borrar. Es un sello de Dios en nosotros y recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida y es el Espíritu Santo el que hace las transformaciones necesarias. Ven al Señor tal como estás, tal como estás. No pretendas mejorar tu vida para venir al Señor. Ven al Señor tal como estás, con todos tus pecados, con todas tus fallas, porque dice la palabra que Él en su cuerpo llevó nuestros pecados sobre el madero, en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que creer. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sabemos que vamos a ser resucitados si partimos de este mundo. Tenemos la seguridad, la confianza de que si partimos de este mundo, el Señor nos va a resucitar. Antes de conocer al Señor, tenía un miedo, un terror a lo que era la muerte. Después de conocer al Señor, no había eso. Después de la muerte, veremos cara a cara a nuestro Señor. Lo veremos cara a cara. Estamos esperando como creyentes la pronta venida del Señor, en lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Esa es nuestra esperanza, que el Señor viene pronto. Y por mientras le esperamos, hacemos su voluntad, su voluntad. El que no es creyente, la voluntad del Señor ya la hemos dicho. Y para los que somos creyentes también hemos dicho la voluntad del Señor. Vamos a dejar hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.